primero yo hice un recuento general del CUBI, que es el libro principal. Hice un esquema general basado en el CUBI. Posteriormente vamos a ver un repaso, porque a medida que repetimos más el tema, nos queda la información y así vamos a responder las preguntas. Y por último vamos a analizar algunas preguntas de exámenes que me hicieron, etc. Entonces primero vamos a ver el CUBI. En el CUBI tenemos que tener, al principio de este capítulo, habla el concepto de tolerancia. La tolerancia es la capacidad que tiene el sistema inmunológico de reconocer lo propio y evitar su activación. Entonces, cuando el sistema no reconoce lo propio, va a producirse la autoinmunidad. Y cuando el sistema no es capaz de proteger contra los antígenos patógenos que causan enfermedad, se denomina inmunodeficiencia. Aquí vamos a ver la inmunodeficiencia. Esta se divide en dos: la inmunodeficiencia primaria y las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias primarias son las que tienen defecto genético hereditario. En cambio, las inmunodeficiencias secundarias son adquiridas, por ejemplo, pacientes con desnutridos, pacientes oncológicos o pacientes con alguna otra infección, por ejemplo, infección por VIH. Aquí, en este capítulo, o sea, en el tema que va para el quiz, es inmunodeficiencias primarias, el cual embarca en las inmunopatologías. Aquí yo les voy a preguntar, o sea, y ustedes tienen que responder algunas cosas, porque a medida que repiten, van a aprender más el tema. Entonces tenemos que las inmunodeficiencias primarias, como dijimos, es un defecto genético hereditario y va a depender, dependiendo del defecto, la rama del sistema inmunitario en la cual está comprometida. Por ejemplo, puede estar comprometida la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa, o también puede ser la inmunidad humoral o celular, dependiendo del tipo de defecto genético que vamos a ver a continuación. En la inmunodeficiencia secundaria, eso lo va a ver en una clase después, son las adquiridas. Aquí el ejemplo más conocido es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, la cual es causada por la infección de la inmunodeficiencia humana o el virus VIH. Si no entienden algo, me avisan y yo lo repito. Ok, entonces, así a grandes rasgos tenemos que ver que la inmunopatología, como ya lo vimos, se divide en primarias congénitas o secundarias adquiridas. Yo voy a repetir muchísimas veces para que puedan entender el tema. Como dijimos, las secundarias, pacientes neoplásicos, desnutridos o infecciones, por ejemplo, el VIH, el cual es característico. Y tenemos las primarias, el cual lo dividir en 5 grandes esquemas, 5 grandes grupos, para que puedan entender bien las inmunopatologías, el cual se divide las combinadas, en la cual hay afectación tanto de la inmunidad humoral como de la inmunidad celular, el déficit de anticuerpos, los síndromes bien definidos, la déficit de fagocito y el déficit de complemento. Ok, perfecto. Entonces son 5 grandes grupos de inmunopatología que vamos a ver: las combinadas, inmunidad humoral y celular afectada, déficit de fagocito, complemento, anticuerpos y los síndromes bien definidos. Perfecto. Y vamos a ver 2 patologías en las cuales está involucrada la autoinmunidad, en la cual está el síndrome de autoinmunidad polendocrina y el IPEX, que eso lo vamos a ver después. Ok. Entonces, antes de comenzar esto, tienen que también tener un concepto de microbiología. O sea, aquí se relaciona mucho este tema como, o sea, vamos a aceptar aquí a alguien. Este tema se relaciona mucho con la clínica, las manifestaciones clínicas y la microbiología. Entonces tenemos que tener en cuenta el concepto de las bacterias encapsuladas. Las bacterias encapsuladas son aquellas bacterias que poseen una cápsula de polisacárido a su alrededor y van a ser más difícil su eliminación. Esto es muy importante. Entre estas bacterias se encuentra la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Salmonella, Klebsiella pneumoniae y Streptococcus grupo B. Entonces tenemos que tener claro que estas bacterias encapsuladas, la principal forma de eliminación va a ser mediante la rama humoral, ya sea por anticuerpos o por el sistema de complemento. Entonces esto van a ser oxonizados y eliminados en el vaso. En aquellos pacientes aplénicos que no tienen vaso, la oxonización va a estar comprometida, lo cual va a permitir un aumento del riesgo de las infecciones por bacterias encapsuladas. Entonces, muy importante: bacterias encapsuladas, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Tienen que saber este concepto porque esto se va a relacionar mucho con las inmunopatologías. Perfecto. Además, tenemos que tener en cuenta, recordar la cooperación celular, la cooperación de linfocitos T con linfocitos B. Aquí recuerden que el linfocito B, cuando coopera con el T, el linfocito B, que es una célula presentadora de antígeno, el B, cuando el antígeno enlaza de forma cruzada con la inmunoglobulina de superficie y posteriormente es endocitado, esto va a ser procesado y posteriormente va a ser presentado a través de la molécula MHC clase 2 hacia el linfocito T. Entonces, esto va a permitir la liberación de señales. Entre estos se encuentra la molécula B7 y la molécula CD40. Posteriormente, el linfocito TH, este que se encuentra aquí, va a reconocer mediante su receptor TCR a los péptidos unidos al MHC clase 2 del linfocito B. Y esto va a permitir la segunda señal, en la cual va a permitir la interacción entre el CD40 del linfocito B y el CD40 ligando del linfocito TH, y entre la molécula B7 y la molécula CD28 del linfocito TH. Posteriormente, dependiendo del perfil de citoquina en el ambiente, la linfocito B va a diferenciarse en una célula plasmática productora de anticuerpos, y dependiendo del perfil de citoquina va a liberar, dependiendo, algún isotipo. ¿Entendieron esto? O sea, esto es muy importante, la cooperación con T y B para las inmunopatologías. ¿Sí o no? ¿O se quedaron con miedo? Bueno, siguiendo con esto, deben además saber que en la inmunidad innata los principales déficits van a ser en los fagocitos y en el complemento. Una disminución de la actividad de los fagocitos, por ejemplo los neutrófilos, va a producir una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas y micóticas. Perfecto. Y con esto vamos a comenzar ahora con las inmunopatologías. Entonces tenemos primero la inmunodeficiencia combinada. Como dijimos, que aquí se afecta tanto la rama celular como la rama humoral. En esta inmunodeficiencia combinada, aquí el principal enfoque es que va a existir una disminución en el número y de función del linfocito T, de la célula T. La célula T está comprometida tanto en número como en función. Y como acabamos de hablar, cuando se afecta el linfocito T, a su vez esto va a alterar el linfocito B, porque el linfocito B no va a activarse, no va a diferenciarse en una célula productora de anticuerpos. Entonces también va a estar alterar la rama humoral. ¿Entienden eso? Eso es muy importante. Entonces, tanto el linfocito T está alterado, también va a haber una afectación de las células T, de la producción de anticuerpos y del cambio de isotipo. Ok. Además, eso lo va a ver después, existe una reducción de la hipersensibilidad tipo 4, la hipersensibilidad retardada. Eso lo va a ver después. Las hipersensibilidades se dividen en 4 tipos, y la tipo 4, que es la retardada, va a ser dependiente de células. Entonces, como aquí hay una disminución de los linfocitos T,
este tipo de hipersensibilidad va a estar afectada. Además, la citotoxicidad celular va a estar afectada. Esto es muy importante. Y como dijimos, que las bacterias encapsuladas van a ser eliminadas principalmente por la inmunidad humoral. Los linfocitos T, ese es en el tema de bacterias y virus, van a ser fundamentales para la eliminación de microorganismos intracelulares, como por ejemplo los virus, protozoarios y hongos, o micobacterias, por ejemplo la micobacterium tuberculosis, micobacterium lepra. Entonces, cuando hay una alteración de linfocitos T, no se pueden eliminar estas bacterias intracelulares. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con la inmunodeficiencia combinada grave, el cual, como dijimos, se debe a una falta virtual de linfocitos T funcionales y a su vez acarrea a una alteración de la inmunidad humoral. Existen 4 causas en la cual aquí la vamos a ver. Primero, producto de una señalización de citoquina defectuosa, la cual es causada por mutaciones de ciertas citoquinas o de receptores de cierta citoquina, o mutaciones reguladoras de su expresión, etc. La segunda causa de esta inmunodeficiencia combinada grave, que es la primera inmunopatología que vamos a ver, es la muerte prematura de la línea linfoide, producto de la acumulación de metabolitos tóxicos por defecto en el metabolismo de la purina. Eso es importante. La tercera causa, tenemos un defecto en linfocitos, en el desarrollo del linfocito, producto de mutaciones en genes que codifica para el RAN1 y RAN2, o proteínas involucradas en el proceso de reordenamiento. Y por último, la cuarta causa, tenemos alteración en la señalización de la molécula TCR, en el desarrollo, en las mutaciones de la tirosincinasa, moléculas adaptadoras o factores de transcripción de emisión de señales de la molécula TCR. Okay. Entonces, estas son las 4 principales causas de la inmunodeficiencia combinada grave. Tenemos las citoquinas, que van a ser ya sea mutaciones, alteraciones en los receptores o en su expresión. Segundo, tenemos esta que es muy importante, muerte prematura de la línea linfoide por metabolismos tóxicos y metabolismo de la purina. Tercero, tenemos la mutación en los genes de RAN1 y RAN2. Y por último, tenemos alteraciones por el factor de transcripción involucrado en la señalización del TCR o las mutaciones de tirosincinasa. Ok. Entonces, vamos a ver que aquí, volviendo a repetir, en el libro dice que dependiendo del efecto genético va a estar alterado tanto la T o también de la B, dependiendo del efecto genético involucrado. Okay. Muy importante, eso lo habla en el tema de vacunas, pero tenemos que tener en cuenta que cuando el niño nace, en los primeros 6 meses de vida va a tener inmunoglobulinas IgG que se transmite a través de la placenta de la madre. Entonces el baby va a estar protegido por las inmunoglobulinas de la madre. Eso es muy importante, este concepto, para lo siguiente. Porque aquellos pacientes, aquellos lactantes menor que tienen inmunodeficiencia combinada grave, experimentan infecciones recurrentes. Pero, como dijimos, que se altera tanto T como B, solamente va a tener alterado, solo va a tener infecciones recurrentes en los primeros meses de vida por hongos y virus. ¿Por qué? Porque dijimos que estos microorganismos generalmente lo eliminan los linfocitos T, y como los linfocitos T están alterados, van a tener mayor frecuencia de estas infecciones. Sin embargo, las infecciones bacterianas, como dijimos al principio, van a estar, no van a estar presentes en los primeros 6 meses de vida, porque van a estar enmascarados por los anticuerpos de la madre. Ese es un tipo de inmunidad pasiva natural que aquí se encuentra. ¿Eso lo entendieron? Eso es muy importante. Eso es muy importante para que lo sepan ahorita y en teoría. Ok. Además, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a tener diarrea crónica, infecciones respiratorias recurrentes y, importante, déficit del desarrollo y del crecimiento, déficit postnaturatal.
Ok. Además, en la inmunodeficiencia combinada grave, como dijimos, está contraindicado, aquellos niños que tienen esta patología, está contraindicado la colocación de vacunas vivas atenuadas, porque pueden causar infecciones persistentes y enfermedades que ponen en peligro la vida del paciente, ya que el sistema inmunitario no puede responder ante este virus, ante estas bacterias, ante este microorganismo atenuado, no puede responder. Entonces está contraindicado. Si le colocan a un niño, un lactante que tiene esta patología, una vacuna viva atenuada, el paciente muere. Está contraindicado. Por ejemplo, la vacuna del rotavirus está contraindicado. Okay. Para detectar esta inmunodeficiencia, generalmente se realiza una prueba de sangre estándar en la cual, por medio de la punción en el talón o en el dedo de la mano, se realiza una reacción a la cadena polimerasa y se detecta esta patología. Pero bueno, eso es después. Pero lo principal, existen 4 causas a nivel inmunológico. Pero la primera, la citoquina, luego los metabolitos tóxicos en el metabolismo de las purinas, tenemos el defecto en RANK 1 y RANK 2 y por último la señalización de la molécula TCR. Primero vamos a ver la deficiencia en la señalización de las citoquinas. Ok. Aquí esta es una de las causas más frecuentes. El defecto se encuentra en el gen que codifica para la cadena gamma del receptor interleuquina 2 y como ustedes saben, la interleuquina 2 es una citoquina muy importante para la activación y proliferación de los linfocitos. Esta también se denomina ligada al cromosoma X y además de que está alterada a nivel del receptor interleuquina 2, también obstaculiza la señalización de otros receptores como interleuquina 4, 7, 9, 15 y 21. Perfecto. Vamos para aquí, por ejemplo, esto es muy importante. Entonces va a estar comprometida la señalización de interleuquina 2 por alteración en el receptor. Además va a haber una alteración en la señalización de la interleuquina 7. Y esto se ha visto que es el que produce un defecto en el desarrollo de las células T y de las células B, la interleuquina 7. Esto es muy importante. El defecto de la señalización de la interleuquina 15 se ha visto que es el que produce el bloqueo a las células NK. Y esto lo vamos a ver en la siguiente imagen, aquí, la imagen que sale en el QB. Aquí tenemos que está la célula hematopoyética. Aquí posteriormente se va a producir el precursor linfoide común y de aquí, dependiendo del perfil de citoquina, se va a diferenciar progenitor de células T, progenitor de células B o células NK. Entonces, una emisión alterada en el receptor de la interleuquina 15 produce un defecto, un bloqueo en las células NK, interleuquina 15. Un defecto, un bloqueo en la señalización de la interleuquina 7 va a producir un defecto en los progenitores, en el desarrollo para diferenciarse en progenitor de células T y de células B. Entonces, aquí tenemos la causa de las mutaciones de los receptores de citoquina. Entonces todo esto va a producir inmunodeficiencia combinada grave. Perfecto. También se ha visto que la deficiencia de la sinasa JAK3, el cual se asocia a la región citoplasmática de la cadena gamma común, va a producir un fenotipo similar a la inmunodeficiencia combinada ligada al cromosoma X. Esto se debe a que esta molécula se encarga de la cascada de emisión de las señales intracelulares de ciertos receptores de citoquina. Como aquí lo tenemos, el JAK3, cuando hay alteración de esta molécula, va a producir la alteración de la señalización de ciertas citoquinas. Entonces, igualmente, la deficiencia de esta molécula va a producir la inmunodeficiencia combinada grave. Perfecto. Ok. Además,
Esa fue una causa. La otra causa tenemos, como habíamos visto, la mutación en los genes activadores de recombinasa RANK1 y RANK2 y de los genes que codifican para proteínas involucradas en las vías de reparación por excisión de DNA empleados durante el reordenamiento del gen. Esto también va a producir un fenotipo similar al síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Como vemos aquí en la imagen, aquí vemos que RANK1 y RANK2, o sea, su alteración va a bloquear la diferenciación hacia estos fenotipos. E igualmente va a producir esta patología, la inmunodeficiencia combinada severa. Tenemos esta, muy importante, el déficit de adenosina desaminasa ADA. Esta enzima es capaz de catalizar la conversión de adenosina en inosina. Entonces, la acumulación intracelular de adenosina es tóxico y va a producir alteración en el metabolismo de la purina y de la síntesis de DNA, produciendo disminución en las concentraciones de esta célula. Aquí vamos a explicarla mejor. Aquí. Entonces tenemos adenosina y inosina. Entonces, la alteración, o sea, en la molécula, la enzima ADA va a permitir el paso de adenosina en inosina. Cuando hay una déficit de esta enzima, aumenta las concentraciones de adenosina, lo cual es tóxico y va a evitar la producción de linfocitos T. Okay, entonces toda esta patología, como dijimos, ya haciendo un recuento, esta es la patología más larga de todas. Va a producir la inmunodeficiencia combinada severa, perfecto, que va a llevar a una disminución de los linfocitos T. Además, los linfocitos T, como dijimos, va a cooperar con el B y esto va a producir un déficit de la inmunidad humoral. Y como dijimos, aquí también es importante el concepto de las vacunas. En los primeros 6 meses el niño está en riesgo de infecciones por hongos y por virus, pero no por bacterias, por las inmunoglobulinas en la madre. Y bueno, eso es lo más importante de esta patología. Pero ustedes deben, o sea, esto mezclarlo con todos los temas que han visto anteriormente. O sea, si le dan, se dicen la inmunodeficiencia de la inmunidad humoral, eso deben además colocar las funciones, etcétera. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces tenemos la segunda patología, que son los defectos del complejo MHC clase, el complejo MHC, lo cual se asemeja a la inmunodeficiencia combinada severa. Tenemos el déficit del complejo MHC clase 2, perdón, va a producirse alteración en la selección positiva del linfocito TCD4 positivo a nivel del timo. Y esto también se denomina síndrome del linfocito desnudo. Importante. La molécula MHC clase 2 es importante para la selección positiva. Recordemos que los linfocitos T se producen en la médula ósea y se madura a nivel del timo. En el timo se encuentra la corteza y la médula. En la corteza se realiza la selección positiva y en la médula se realiza la selección negativa. El complejo de MHC clase 2 es fundamental para la selección positiva del linfocito TCD4 positivo. Entonces, una alteración de esta se va a producirse disminución en la producción de linfocitos T tolerante en la periferia. Además, tenemos la deficiencia del complejo de MHC clase 1, el cual se está asociado a mutaciones de los genes que codifican para la proteína TAP. Esta es importante para la selección positiva en los linfocitos TC8 positivos y como lo saben en las clases pasadas, el complejo MHC clase 1 es importante, es fundamental para la presentación a los linfocitos TC8 positivos para la eliminación de microorganismos intracelulares. Entonces esto va a estar alterado. Tenemos los defectos del timo. Aquí se encuentra una patología importante que se llama el síndrome de DiGeorge. Esta se debe a una delección en una región del cromosoma 22. Aquí está involucrada el factor de transcripción T-Box.
en el cual se asocia, además del desarrollo del timo, a las estructuras faciales, el tejido del corazón, de la glándula tiroides, paratiroides y del timo. Aquí principalmente en esta patología lo que ocurre es que no se produce el desarrollo del timo, entonces está comprometida la maduración de estas células. Entonces igualmente aquí colocan, si disminuye los linfocitos T, también está comprometida la inmunidad humoral, los linfocitos B, porque por la cooperación celular, por el que hablamos al principio. Además de los síntomas de inmunodeficiencia, como dijimos, hay hipoparatiroidismo importante, anormalidades cardíacas congénitas. Este hipoparatiroidismo se va a asociar a una hipocalcemia, eso es muy importante. Entonces, como dijimos, hay una depresión grave del número de células T y de respuesta de anticuerpos, como dijimos, o sea, cuando se altera T, también por cooperación se altera B. Eso es muy importante. En los tratamientos tenemos, dependiendo del grado de desarrollo del timo, estos pacientes van a tener trasplante del timo y anticuerpo pasivo, que es un tipo de inmunidad pasiva que puede ser artificial. Ok, entonces ese es el síndrome de George. Ahora vamos a hablar del síndrome de Wiscott-Aldrich, el cual se debe a una alteración en el gen que codifica para la proteína GWAS, que es la proteína del síndrome de Wiscott-Aldrich. Esta proteína es importante para el montaje y para la reorganización de los filamentos de actina de las células de la línea hematopoyética para la formación de las sinapsis inmunológicas. Para dos cosas. Primero, para la sinapsis inmunológica, y aquí vamos a ver entonces, aquí la sinapsis inmunológica, todo esto que está reorganizado por los filamentos de actina, va a estar comprometido en el síndrome de Wiscott-Aldrich. Okay. Además que esto está comprometido, también va a estar comprometido la cooperación celular de tanto el T como el B, porque para la sinapsis inmunológica, o sea, esto es crucial para la cooperación entre células. Entonces esos dos conceptos tienen que tener muy importante. Okay. Las manifestaciones generalmente se encuentran en el primer año de vida, y esto es muy importante. El síndrome de Wiscott-Aldrich se caracteriza por una triada, el cual se caracteriza por eczema aquí, trombocitopenia. La trombocitopenia va a causar hemorragia, sangrado, y infecciones recurrentes. Esa es la triada de Wiscott-Aldrich. Entonces, eczema, trombocitopenia e infecciones por microorganismos en forma recurrente. Entonces, como dijimos, aquí esto se realiza en todas las células de la línea hematopoyética. Entonces está alterada la T y también la B. Y como dijimos que la B es, el linfocitos B es crucial para el sistema humoral, para la producción de anticuerpos, y los anticuerpos van a ser importantes para la eliminación de bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus. Entonces estas pacientes van a tener infecciones recurrentes por estos microorganismos. Además, esta patología se asocia a autoinmunidad y enfermedades malignas de células T, y, importante, disminución de la funcionalidad de las células T reguladoras. Ok. Ese es el síndrome de Wiscott-Aldrich. Ahora tenemos el síndrome de hiper-IgE o el síndrome de Hope. Okay. El síndrome de Hope es una patología que se caracteriza por accesos cutáneos, neumonía recurrente, eczema. O sea, es como la patología pasada, pero esta se asocia a otras cosas. Además, hay altas concentraciones de IgE. Y esto también está acompañado de anormalidades faciales y fragilidad ósea. Okay.
Entonces, en el síndrome de hiper IgE, aquí a nivel inmunológico se va a producir una alteración en la mutación o sea, una alteración en el gen que codifica para STAT3. El STAT3, este gen, es importante para la emisión intracelular de los receptores de interleuquina 6 y TGF-beta. Y esto es importante para la diferenciación hacia TH17. Entonces, como aquí tenemos las células T virgen, en el cual dependiendo del perfil de citoquinas se van a diferenciar TH1, TH2, TH17, etc. Tenemos que la TH16 y TGF-beta son importantes para la diferenciación a TH17. Entonces, una alteración en la emisión intracelular de esta citoquina va a producir un déficit de esta célula. A su vez, hay una disminución de las concentraciones de interleuquina 17 e interleuquina 22, porque no va a producir esta célula, los cuales son citoquinas proinflamatorias. Y a su vez, como el TGF-beta también está aquí, también se encuentra en las células T reguladoras. Entonces, las células T reguladoras también están comprometidas. Y también está comprometida la emisión intracelular de interleuquina 10, lo cual es importante para la regulación, la supresión de respuesta inmunológica e inflamación. Esto va a estar comprometido. Entonces tenemos que en el síndrome de Hope, en el cual hay una alteración en el gen STAT3, hay una alteración de la emisión intracelular de interleuquina 6, TGF-beta. Hay una alteración entonces de la diferenciación a TH17. Y como dijimos, ahí es incapaz de producir de interleuquina 17, 22. No sé, hay infecciones recurrentes micóticas y bacterianas extracelulares. Y no hay tampoco señalización de la interleuquina 10 y tampoco desarrollo hacia las células T reguladoras. Perfecto. Ok, ya hablamos entonces de el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, que fue el primero que hablamos de esto, que son los síndromes bien definidos, como el síndrome de George, Wiskott-Aldrich y el síndrome de Hope. Y ahora vamos a hablar de la inmunodeficiencia de células B. Aquí vamos a tener varias patologías. Aquí tenemos la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, la inmunodeficiencia variable común, el déficit de IgA y el síndrome de hiper-IgM. Ok, aquí va a estar alterada el número circulante de células B, la diferenciación a células plasmáticas productoras de anticuerpos y de inmunoglobulinas, claro. Entonces, estos pacientes van a tener alterada, o sea, van a tener infecciones bacterianas recurrentes, pero muestra inmunidad normal, como dijimos, a casi todos los virus y los hongos. ¿Por qué? Porque las células T no están comprometidas. Ok, en las patologías de las células B, la inmunodeficiencia variable común y el déficit de IgA son entre las más comunes. El déficit de IgA es la más común de todas. Ok, entonces vamos a comenzar con la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o la hipogamaglobulinemia de Bruton. Esta patología es muy importante. Esta es muy importante. Esta se va a caracterizar por cifras bajas de IgG y de las faltas de las otras clases de inmunoglobulinas. Aquí el problema es que existe un defecto de la tirosincinasa de Bruton, el cual es importante para el paso de célula pro-B a célula pre-B. Entonces, en fin, o sea, las células B no van a madurarse y por ende no van a producir anticuerpos. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos el precursor de células B, células pro-B y las células pre-B. Y por último, las células B maduras. Entonces el problema es que hay una alteración en la tirosincinasa de Bruton
Entonces no se va a evitar este paso. No se madura la célula B y no se produce anticuerpos. Si les preguntan esto, ok, explica todo bien, o sea, todo esto. Pero aparte también deben explicar que como no se producen anticuerpos, deben explicar que no se producen las funciones efectoras. O sea, ya que no hay anticuerpos, no se producen las funciones efectoras. O sea, deben hablar más, o sea, porque, o sea, eso es lo que quieren los profesores, que todos los temas lo vayan integrando. Entonces va a haber una disminución de la neutralidad, no va a haber oxorización, no hay citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, no hay activación del complemento, no hay desgranulación de mastocitos y basófilos, porque no hay anticuerpos. Perfecto. Y entonces en estos pacientes el tratamiento es que colocarle anticuerpos. Entonces el suministrarle anticuerpos, y eso sería un tipo de inmunidad pasiva, que eso lo va a ver después, eso lo va a ver más que son el tema de vacunas. Ok, entonces tenemos otro trastorno en las células B, que es la inmunodeficiencia variable común. Ok, se me olvidó decirle que en otra patología, en el síndrome de Hope, se producen muchas concentraciones IgE, pero aquí, o sea, la causa es desconocida. O sea, las altas concentraciones IgE, o sea, no se ha visto cuál es, o sea, se sigue estudiando porque hay solamente elevación de esta inmunoglobulina. Ok, esto porque lo vamos a hablar después. Ok, entonces, volviendo a la inmunodeficiencia variable común, esta se debe a una reducción de las cifras de uno o de los más isotipos de inmunoglobulinas. Pero aquí las concentraciones de células B en la periferia están normales. Es decir, que el problema no es el desarrollo de células B, sino en la producción de anticuerpos y en el cambio de isotipo. Igualmente, estos pacientes van a tener infecciones bacterianas recurrentes y esto es importante, el síntoma más común es la infección de las vías respiratorias. Perfecto. Ok, ahora vamos a hablar del déficit de IgA. Esta es una de las inmunopatologías más frecuentes. Esta es la más frecuente de todas. Se produce en 1 en 700 personas. Aquí las cifras normales de todos los isotipos están bien. Solamente hay déficit de IgA. Porque hay déficit de IgA solamente esa inmunoglobulina. Bueno, la causa está en estudio. O sea, la causa específica no se ha encontrado. Recordemos que esta inmunoglobulina es importante para la inmunidad. ¿De qué tipo? La inmunidad de la mucosa. Entonces, en la inmunidad se secreta este tipo de inmunoglobulina, como es a nivel del tracto respiratorio, el tracto genitourinario. Los pacientes van a tener infecciones recurrentes. Además, los pacientes van a tener problemas de malabsorción intestinal, enfermedades alérgicas y trastornos autoinmunitarios. En algunos pacientes ocurre que la IgA a nivel de las mucosas es sustituida por la IgM. Okay. Y es importante, que es curioso, pero cuando el paciente que tiene esta patología no secreta IgA, el organismo va a producir autoanticuerpos contra IgA. Entonces está contraindicado la infusión intravenosa de inmunoglobulina A, porque si no va a producir una reacción anafiláctica y puede morir el paciente. Ok, entonces ya hablamos de las déficits de las células B, como dijimos, la gamma globulina ligada, como son más X, la inmunodeficiencia variable común y el déficit de IgA. Posteriormente vamos a hablar del que nos falta, que es el síndrome de hiper-IgM. Okay. Pero antes de eso vamos a hablar de los defectos a nivel de la inmunidad innata, que son de los fagocitos y del complemento. Recordemos que la fagocitosis es importante, mega importante, para la eliminación de microorganismos intracelulares. Entonces, cuando hay alteración, las bacterias intracelulares no
no se elimina y va a producir una sobreactivación. Eso lo vamos a ver después. Entonces, el déficit de fagocito tenemos dos patologías: la enfermedad granulomatosa crónica y el síndrome de Chediak y Gachi. En la enfermedad granulomatosa crónica, aquí tenemos que dice granulomatosa crónica. Granuloma. Aquí se forma granuloma. Ok, ahorita vamos a explicar eso. En esta patología se debe a un déficit de la vía oxidativa de nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato, NADPH, el cual es importante para la producción de radicales superóxidos y la eliminación de microorganismos intracelulares. Entonces, estos pacientes van a tener infecciones bacterianas por hongo persistentes, y las causas genéticas se deben a proteínas fagosoma y oxidasa. Ok, entonces vamos a explicar aquí. Tenemos que, por ejemplo, esta es el macrófago y este es el linfocito T. Entonces, el macrófago fagocita a un microorganismo intracelular, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, bueno, dentro de la célula lo va a presentar hacia linfocitos T, etcétera. Pero como la paciente presenta esta patología, la enfermedad granulomatosa crónica, la célula es incapaz de eliminar esta bacteria intracelular. Entonces, aquí se va a producir una cooperación entre el macrófago y las células T. La célula T va a liberar interferón gamma, el cual es fundamental para la activación del macrófago, y el macrófago a su vez va a liberar interleuquina 2 al linfocito T para su activación y proliferación. O sea, aquí se produce una retroalimentación positiva entre el macrófago y el linfocito T. El linfocito T le libera interferón gamma, que es fundamental. Esta citoquina es fundamental para que el macrófago se active y pueda eliminar el microorganismo intracelular, y el macrófago libera interleuquina 2. Esto es típico en la hipersensibilidad tipo 4, en la retardada. Eso no va a haber después. Pero entonces, como las células, los macrófagos, no pueden eliminar la bacteria intracelular porque tiene esta patología, los macrófagos se van a unir uno con otro y van a formar células epitelioides, que son células gigantes que van a poseer muchos gránulos en su interior. Estas células epitelioides a su vez van a estar rodeados de una corona radiada de linfocitos T. Eso es lo que se denomina granuloma. O sea, el granuloma es la acumulación de células epitelioides rodeado de una corona radiada de linfocitos T. El linfocito T va a liberar interferón gamma para poder eliminar la bacteria intracelular y el macrófago interleuquina 2. Pero entonces, como estos pacientes van a tener un defecto en la vía oxidativa para la producción de superóxido de hidrógeno y para la eliminación del microorganismo, entonces se va a producir una sobreactivación y la formación de granulomas. Eso es importante. Ok, tenemos ahora el déficit de complemento. Para estudiar el déficit de complemento deben saber primero, o sea, las funciones del complemento. O sea, aprendiéndose las funciones del complemento va a responder todo. O sea, cuando hay un déficit por esta patología, hay déficit de absolutamente todo. Entonces, las funciones son oxonización, lisis celular, depuración inmunocomplejo y actividad proinflamatoria. Entre la oxonización lo realiza la molécula C3b, C4b. La lisis celular lo produce la formación del complejo de ataque de membrana. La formación de inmunocomplejo, la cual se elimina a nivel del vaso, hígado, principalmente en el vaso, a través de la molécula C3b y C4b.
la actividad proinflamatoria mediante la producción de anafilotoxinas como C5A, C3A, C4A, lo cual va a disminuir, o sea, va a producir C5A va a producir liberación de histamina y contracción de músculo liso. O sea, todas estas funciones van a estar comprometidas en la deficiencia del complemento. O sea, entonces este es fácil, solamente se aprenden las funciones y en esta patología todas están disminuidas. Por ejemplo, el déficit de properdina, el cual estabiliza la convertasa C3 en la vía alterna, origina aumento de infecciones por Neisseria, el cual, como dijimos, que la Neisseria es una bacteria encapsulada y las bacterias encapsuladas van a necesitar la inmunidad humoral para ser eliminadas, ya sea por anticuerpos o el complemento. Okay. Ahora vamos a ver el déficit de la adhesión de leucocitos. Tenemos que tener en cuenta que hay moléculas en superficie celular que permiten, la adhesión de las células a cierta superficie. Estas son las proteínas de integrina. Entre estas se encuentran la LFA1, MAC1 y GP15065. El LFA1 también se denomina CD18. Importante. Okay. Entonces, cuando hay alteración de estas moléculas, se va a producir dos grandes fenómenos. Alteración. Primero, como vieron en clase pasada, en la inflamación existe una fase en la cual los leucocitos se unen en la superficie del endotelio y va a producirse la extravasación. Pero para hacer este proceso necesita de las moléculas, las proteínas integrinas. Entonces, este proceso va a estar alterado a nivel de la extravasación celular. Y el segundo fenómeno importante es que la molécula LFA1 es importante para la sinapsis inmunológica. Entonces, tanto la sinapsis inmunológica como la extravasación a nivel de la inflamación van a estar alteradas. Perfecto. Entonces va a estar afectada la cooperación celular, como vimos arriba de la sinapsis inmunológica, y la extravasación, que es importante para el proceso de inflamación. Okay. Por último vamos a hablar de las dos patologías de la autoinmunidad, que son la poliendocrinopatía autoinmunitaria y distrofia ectodérmica, el cual se debe a un déficit de la proteína aire. Esta proteína es fundamental en la selección negativa del timo. Aquí recordemos que en el timo está en la corteza, está en la médula. En la médula se realiza la selección negativa y en la corteza la selección positiva. Posteriormente a la periferia libera las células maduras. En la selección negativa es en donde está involucrada la molécula aire. La proteína aire va a permitir la presentación de los autoantígenos a esta célula. Entonces, cuando existe un déficit de esta proteína, las células no van a reconocer lo propio del organismo y va a salir a la periferia, y se ha visto que ha tenido autoinmunidad contra antígenos presentes en órganos endocrinos. O sea, la molécula aire está en la selección negativa y va a presentarle anticuerpos a las células T. Como no está esta proteína, no va a presentar los anticuerpos y las células T salen a la superficie y van a reconocer antígenos de los órganos endocrinos. Entonces esto va a producir hipoadrenalismo, hipoparatiroidismo e hipotiroidismo. Además, se ha visto muy frecuente las infecciones por cándida, se ha visto que es de forma crónica. Esto es muy importante. Entonces, la poliendocrinopatía autoinmunitaria y distrofia ectodérmica, la proteína aire, importante.
Ok, entonces, y por último tenemos el síndrome de disregulación inmunitaria polihidroquinopatía, enteropatía ligada al cromosoma X, que es también se denomina IPEX. Aquí se debe que tenemos que tener en cuenta que la proteína, los linfocitos T reguladores o sea, el desarrollo y la función de esta célula se debe al gen FOXP3. Las células T reguladoras van a depender de este gen para su desarrollo y su función. Cuando hay una alteración de este gen, se produce esta patología. Entonces va a disminuir las concentraciones de células T reguladoras, produciéndose una susceptibilidad a patologías proinflamatorias, inflamatorias a nivel intestinal, a nivel del páncreas, a nivel de la tiroides, a nivel de la piel. Ok, entonces, como ya vimos, en la inmunopatología tenemos 5 grandes grupos. Las combinadas, que hay 4 causas importantes. Tenemos el déficit de anticuerpo, la enfermedad de Bruton, media importante, la inmunodeficiencia variable común, el déficit de IgA, que es la más frecuente, y otra que tenemos que es el síndrome hipergamaglobulinemia M o ligada al sexo. Esta se debe a un defecto en gen que codifica para el ligando CD40 ligando. Okay, según el ABAS, aquí nos dice que el síndrome de hiper-IgM se debe a una alteración en el gen que codifica para la molécula CD40 ligando. Aquí. Y esta molécula es importantísima para el cambio de isotipo del linfocito B hacia IgG e IgA. Por lo tanto, va a estar reducida este tipo de inmunoglobulina. Sin embargo, las concentraciones de IgM van a estar normales o elevadas. Entonces aquí tenemos, esto es importante porque esto se ve en la cooperación celular. Aquí va a estar alterada el gen que codifica para la molécula CD40 ligando. Y como vimos en la cooperación celular al principio, que esta molécula es importantísima para la diferenciación de células productoras de anticuerpos, el linfocito, las células B no va a producir anticuerpos. Pero, o sea, lo importante es que esta molécula es crucial para el cambio de isotipo, como dice aquí. Entonces las concentraciones de IgG y IgA van a estar disminuidas y solamente se va a producir IgM, que van a estar normales o aumentadas. Entonces estos pacientes van a tener disminuciones de todos los isotipos excepto de IgM, que van a estar normales o aumentadas. No se producen centros germinales, infecciones recurrentes de las vías respiratorias. Okay. Tenemos los síndromes bien definidos, que ya lo hablamos. Ya hablamos del síndrome de Wiscon-Aldrich, ya hablamos del síndrome de George y del síndrome de Hope. Pero ahora hay que hablar de la ataxia telangiectasia, en la cual es una mutación que codifica para la proteína ATM, el cual es importante para la reparación del ADN y del cambio de subtipo del anticuerpo. Entonces aquí se produce disminución de los anticuerpos, defecto en linfocitos T, y a nivel clínico se caracteriza por una tríada que es ataxia, rotura de capilares rotos en el ojo, el cual se denomina telangiectasia, y déficit neurológico. Okay. En el déficit fagocito hablamos de la enfermedad granulomatosa crónica, importante, defecto en complejo NADPH oxidasa, formación de granulomas, muy importante. Y ahora vamos a hablar del síndrome de Chediak-Higashi, el cual se debe a la mutación del gen que codifica para la proteína reguladora del tráfico lisosómico LIS, el cual es importante para la fusión del fagosoma y del lisosoma, es decir, para la formación del fagolisosoma. Estas células además se van a encontrar en otros tejidos, por ejemplo, formación defectuosa de melanosoma en los melanocitos, produciendo albinismo oculocutáneo parcial, alteración lisosómica en las células nerviosas, produciendo defectos neurales,
y a nivel de las células de las plaquetas va a producir trastornos hemorrágicos. Importante, también se producen infecciones recurrentes por bacterias piógenas. Es el síndrome de Chediak y Gachi. Okay. Y en déficit de complemento ya lo hablamos, se aprende las funciones y listo. Eso es lo más importante. Okay. Entonces, como ya hablamos vimos el QBI y hicimos un análisis de los 5 grandes grupos, vamos ahora a hacer un repaso, porque, o sea, para que me respondan las preguntas, porque mientras más repiten se aprende el tema. Entonces tenemos que, o sea, las inmunodeficiencias, como dijimos, pueden ser primarias o secundarias. Las primarias, está la inmunidad adaptativa y la innata. Entonces, la inmunidad adaptativa, ¿cuáles son las ramas que pueden estar alteradas? Vamos a ver si me responde esta pregunta. ¿Sabes? Sencilla. Serían los anticuerpos, linfocitos B y... Perfecto, Samuel. Estaría involucrado la alteración de la inmunidad humoral, celular cooperación. o combinada. Entonces, la inmunidad adaptativa puede estar alterada, tanto en la rama humoral, celular o combinada. En la inmunidad innata, ¿cuáles son las alteraciones que se producen? Las alteraciones de fagocitos y del complemento. Ok. Entonces, en los déficits de anticuerpos tenemos la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X. ¿Cuál es la anormalidad específica que produce esta patología? ¿Cuál es el problema en esta patología? Bueno, aquí se produce una ausencia de la tirosincinasa de Bruton, como dijimos anteriormente. La inmunodeficiencia variable común, el defecto está desconocido, está en estudio. Bueno, se ha visto también que hay alteración a nivel del MHC clase 1, el complejo MHC, pero bueno, la causa como tal está desconocida. El déficit de selectivo de IgA, la causa específica también está desconocida. Entonces, en el síndrome de Wiscon-Aldrich, la anormalidad específica, ¿en dónde se encuentra? En la proteína de Wiscon-Aldrich. En el síndrome de hiper-IgM, lo que hablamos anteriormente, el cambio de isotipo, ¿dónde está la alteración? En la molécula CD40 ligando. Ok. Los efectos inmunitarios que produce la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X o una enfermedad de Bruton. Se produce ausencia de células B. La inmunodeficiencia variable común, ausencia de IgG, IgA. El déficit de IgA, como dice el nombre, ausencia de síntesis de IgA. El síndrome de Wiscon-Aldrich se produce defecto en la producción de anticuerpos. Recordemos que esta era una proteína importante para la sinapsis inmunológica. Y además hay defecto en la respuesta de las células T. En el síndrome de hiper-IgM, el defecto, lo que se produce es que no hay cambio de isotipo, como hablamos. Hay alteración del CD40 ligando y no hay cambio de isotipo. Okay. Y todo esto va a producir alteraciones en las bacterias extracelulares, infecciones respiratorias, etc. Okay. Ahora, el defecto de linfocitos T y linfocitos B. Tenemos la inmunodeficiencia combinada severa, que hablamos de las 4 causas importantes. Y el defecto de todas es ausencia de células T, células B. Ok. En el síndrome de George se produce aplasia del timo, el déficit de complejo MHC clase 1, mutaciones en la proteína TAP y la anormalidad específica. El déficit de complejo MHC clase 2 se produce ausencia en la expresión de la molécula MHC clase 2, como dijimos. En el síndrome de George lo que se produce es que no hay producción de linfocitos T y linfocitos B a su vez no puede
diferenciar, no va a permitir la cooperación con linfocitos B. El MHC clase 1 va a producir un déficit de la ausencia de linfocitos T, porque este es importante. MHC clase 1 es importante con CD8 positivo, y el MHC clase 2 es importante para la selección positiva de las células CD4 positivas, como lo hablamos al principio. Ok, entonces este fue un repaso. Ahora vamos a hablar de un repaso más específico. O sea, ya hablamos del enfoque inmunológico, que es importante, pero aparte deben saber que las inmunopatologías, o sea, estas alteraciones inmunológicas van a producir alteraciones clínicas. Eso deben tenerlo en cuenta, algunas cosas, no todas, pero es importante porque a veces se lo pregunta, o sea, eso deben aprendérselo. Entonces, por ejemplo, alteraciones de células B, ¿a quién tenemos? La enfermedad de Bruton, tenemos las déficits de IgA y la inmunodeficiencia variable común, como lo dijimos al principio. ¿Cuál es el defecto de la enfermedad de Bruton? Como dijimos al principio, defecto de la tirosincinasa de Bruton va a evitar la maduración de las células T. El déficit de IgA, la causa está desconocida, pero esta es la principal inmunodeficiencia, o sea, la causa más común de inmunodeficiencia. Aparte, tenemos la inmunodeficiencia variable común, el cual la causa también está desconocida, y aquí se debe a la diferencia, a un defecto, una alteración en la diferenciación de las células B. La presentación clínica de la enfermedad de Bruton, importante, es la infección bacteriana recurrente después de los 6 meses, porque aquí van a disminuir las concentraciones de IgG en el baby. O sea, después de los 6 meses se va a producir, se va a manifestar esta patología. Ok, tenemos el déficit de IgA, el cual se debe, la mayoría de las veces es asintomático, se va a presentar por infecciones gastrointestinal, la vía respiratoria, autoinmunidad, anafilaxis, importante, como dijimos al principio, anafilaxis cuando le colocan una infusión intravenosa de IgA, porque los pacientes van a producir autoanticuerpos contra IgA. Ok, tenemos la inmunodeficiencia variable común, el cual presenta mayor predisposición a enfermedades autoinmunes, linfoma, etc. Y lo que se encuentra, por ejemplo, en la enfermedad de Bruton, hay ausencia de células B, ausencia de diferenciación de células plasmáticas productoras de anticuerpos, ausencia de centros germinales, y está contraindicada la administración de vacunas vivas atenuadas. Está contraindicada. Ok. El déficit selectivo de IgA va a producir disminución en las concentraciones de IgA, pero las concentraciones de IgG y IgM van a estar normales. Mayor susceptibilidad a yardiasis, etc. Tenemos la inmunodeficiencia variable común, el cual se debe a que se va a producir disminución de las células plasmáticas y déficit de inmunoglobulina. Okay. En el desarrollo de células T tenemos la aplasia del timo, como dijimos. Aquí tenemos otra inmunopatología que es nueva, pero o sea, que la vamos a ver ahorita, que es el déficit del receptor interleuquina 12. No sé si lo vieron en clase. Tenemos el síndrome de Hope y la candidiasis mucocutánea crónica. Como hablamos, en la aplasia del timo o síndrome de George, aquí simplemente no se va a producir el tejido del timo, no se produce linfocitos T. Esto va a estar acompañado de hipercalcemia y anormalidades cardíacas. Okay. Disminución de la PTH, de células T y del calcio. Las concentraciones de calcio sérico se encuentran entre 8,5 a 10,2. Okay. Tenemos que el déficit de interleuquina 12, del receptor de interleuquina 12, lo cual va a producir una disminución de la respuesta de TH1. Okay. Tenemos el síndrome de Hope, el cual se produce, como hablamos al principio, una mutación en el STAT3, lo cual va a impedir la diferenciación de TH17, la producción de células T reguladoras, y también se produce una incapacidad de reclutamiento de neutrófilos en los sitios de infección. Va a existir un aumento de las concentraciones de IgE, las causas desconocidas, o sea,
¿Por qué aumenta específicamente esta inmunoglobulina? Bueno, no se sabe. Va a predisponer a fracturas, hay eczema, problemas dermatológicos, eczema es muy importante. Pero se diferencia del otro eczema, del Weston-Aldrich, que es el cual es trombocitopenia, eczema e infecciones recurrentes. Ok. ¿Qué más? Ok, aquí tenemos el síndrome de Hopkins, hay aumento de concentración en IgE, hay eosinofilia. En la candidiasis mucocutánea crónica, en el cual el problema es en la molécula aire, o sea, ese también es el nombre de la patología. Como dijimos, hay aumento del riesgo de infecciones por cándida y también hay autoinmunidad contra algunos órganos endocrinos. Okay. Y tenemos otras alteraciones, por ejemplo, ya hablamos de la inmunodeficiencia variable combinada severa, que hay 4 causas, lo cual va a permitir la predisposición a infecciones bacterianas, fúngicas, virales, disminución de las células T, etc. Tenemos la ataxia telangiectasia, como vimos que era un síndrome bien definido. Aquí se produce defecto del gen ATM, entonces hay defecto en la reparación del ADN que se encuentra a nivel del ciclo celular. Esto va a producir ataxia, telangiectasia y alteraciones neurológicas. Okay. Y el síndrome de hiper-IgM, como dijimos, hay una alteración de la molécula CD40 ligando, la cual es crucial para el cambio de isotipo de IgM hacia IgG e IgA. Crucial. Entonces, estos pacientes van a tener predisposición a infecciones piógenas, bacterias encapsuladas, etc. Hay disminución de la concentración de IgG, IgA, IgE, y la concentración de IgM puede estar normal o aumentada. Tenemos el síndrome de Weston-Aldrich, el cual alteración en la proteína del citoesqueleto, como lo dijimos al principio. Esto se caracteriza por eczema, la tríada, recuerden, eczema, trombocitopenia, infecciones recurrentes. Y la alteración de los fagocitos, tenemos el síndrome de Chidiac-Higashi y la enfermedad granulomatosa crónica. También tenemos aquí la deficiencia de la adición de leucocitos. La deficiencia de adición de leucocitos, que es la incapacidad de las proteínas integrinas como el FA1, MAC1, etc. El FA1, que también se denomina CD18. Esto se ha visto, esta patología se ha visto muchísimo en aquellos pacientes que han tenido una separación tardía del cordón umbilical, mayor de 30 días. Entonces, la patología que se asocia con una separación tardía del cordón umbilical mayor de 30 días es la deficiencia de la adición de leucocitos. Entonces, esto va a producir una disminución de la extravasación de los leucocitos hacia el sitio de la inflamación y un aumento de los neutrófilos a nivel de la circulación. El síndrome de Chidiac-Higashi, la cual se debe a una alteración en la proteína Lys, la cual es fundamental para la formación del fagolisosoma. Entonces, estos pacientes van a tener infecciones recurrentes, albinismo, como dijimos, en las células de la piel, infecciones piógenas, neuropatía periférica. Se producen gránulos gigantes intracelular. Y por último tenemos la enfermedad granulomatosa crónica, el cual se debe a un déficit de la vía oxidasa NADPH. Y esto es importante para la eliminación de bacterias intracelulares. Entre las bacterias intracelulares importantes se encuentran aquellas bacterias que son catalasa positivo. Me imagino que ya por microbiología sabe cuáles son las bacterias catalasa positivo. Los microorganismos catalasa positivo. ¿Cuáles son estos microorganismos? Por ejemplo, el Aspergillus, el Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia, Serratia, Nocardia, etc.
Y esto también es muy importante, que para el diagnóstico de la enfermedad granulomatosa crónica es mediante dos tests. El test de dihidrorodamina y el test de nitroazul tetrasolio. En estos dos tests van a estar anormales cuando presentan esta enfermedad. Eso es fundamental. Yo creo que estos tests se lo explicaron en el tema en los primeros temas del curso. Entonces, bueno, entonces ya vimos el repaso, ya vimos el QBI, vimos el repaso general, el análisis de los 5 esquemas. Y ahora vamos a ver algunos casos clínicos para que más o menos sepan, o sea, llevar a la parte de inmunología a la parte clínica. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un baby de 10 meses de edad que presenta una temperatura de 38,7 grados Celsius, tiene fiebre, presenta un acceso de 3 por 4 centímetros en el glúteo izquierdo, presenta un recuento de leucocitos 19,9, si tiene leucocitosis, porque la concentración de leucocitos normales es de 4.500 hacia 11.000, tiene 19.000, y presenta neutrófilos 67%. A los 5 meses presentó linfadenitis cervical estafilocóxica que requirió drenaje. Entonces el paciente tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene neutrófilos, o sea, tiene un proceso infeccioso, una infección. Ok. Anteriormente tuvo una infección por Staphylococcus aureus. Y la infección por Staphylococcus aureus es un microorganismo catalasa positivo. Como dijimos, catalasa positivo es frecuente en la enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, ante este caso debemos pensar, o sea, sospechar de esta patología, enfermedad granulomatosa crónica. Ok. Tenemos otro paciente, un niño de 10 años que tiene antecedentes de una neumonía grave con empiema a los 5 años de edad. Además, también es alérgico al polen y a las caspas de animales. Tiene fiebre, 39,1 grados Celsius. En el examen se encuentran rasgos faciales toscos, eczemas, lesiones eczematosas en las extremidades y un ganglio linfático cervical anterior derecho, doloroso, de 3 por 4 centímetros, y presenta leucocitosis, 24.000. Okay. Entonces, ¿qué patología debemos sospechar? Debemos sospechar el síndrome de Hope, eczema. Recuerden que hay dos patologías que tienen eczema: el síndrome de Hope y el síndrome de, ¿cuál es el otro? De Wiscombe-Aldrich. Pero el Wiscombe-Aldrich va a tener trombocitopenia aquí, y la trombocitopenia va a llevar hemorragia. Este paciente no lo tiene. Entonces este paciente tiene eczema, además es alérgico. Los alérgicos van a producir eosinofilia, en lo cual es característico del síndrome de Hope. Aquí lo hablamos. Okay. Y además va a tener infecciones bacterianas recurrentes, aumento de IgE, eosinofilia. Ok, para el diagnóstico de esto, aquí se debe las concentraciones de, o sea, se le pregunta el diagnóstico, no sé, del síndrome de Hope. Bueno, el aumento de las concentraciones de 10.000 unidades por mililitro de IgE. Además se encuentra eosinofilia. Todo esto en el síndrome de Hope. Ok. Tenemos otro paciente, un baby de 2 meses de edad que tiene fiebre. En el examen físico tiene taquicardia, tiene taquipnea y a su vez va a presentar, esto es muy importante, no ha tenido separación de su cordón umbilical. Todo lo permanece unido. Y en la piel circundante está eritematosa e indurada. El paciente es diagnosticado por sepsis y se obtiene en los laboratorios en los glóbulos blancos en 22.000 y, o sea, tiene leucocitosis y 90% de neutrófilos.
¿Cuál es la principal patología que debemos sospechar? No ha tenido separación del cordón umbilical. El déficit de, ¿qué lo tenemos? El déficit de adhesión de leucocitos. Separación tardía de más de 30 días de cordón umbilical. Esta es la principal patología que se manifiesta en este caso clínico. Ok, otro caso. Una mujer de 16 años de edad que presenta su segundo episodio de meningitis meningocócica. Su CH50 es de 78%. Esto es un test para ver cómo está la funcionalidad del complemento. Está un poco disminuida. Entonces aquí, y es su segundo episodio de meningitis meningocócica, al cual el agente infeccioso es la Neisseria meningitidis. Entonces, aquí lo que debemos sospechar es un déficit de complemento. Ok. Otro paciente, tenemos una niña de 4 meses de edad quien es diagnosticada con retraso del crecimiento. Presenta dificultad respiratoria, además tiene fiebre, 38,3 grados Celsius, taquipnea, una saturación de 91%, presenta candidiasis oral. Candidiasis oral, normalmente los pacientes no deben tener infecciones por cándida, porque este microorganismo se asocia mucho con pacientes que tienen inmunodeficiencia, por ejemplo VIH o otras inmunodeficiencias. Entonces, además, el recuento de glóbulos blancos va a ser 19,2, 16.000, y los neutrófilos están en 83% y los monocitos en 11%. En la radiografía de tórax se muestran infiltrados intersticiales bilaterales difusos. El paciente tiene neumonía. Entonces, aquí tenemos que, ¿en qué patología debemos sospechar? Aquí debemos sospechar en la inmunodeficiencia variable común. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una tríada que es infecciones oportunistas, la candidiasis oral. Además, esto es muy importante, no hay linfadenopatía. Generalmente, cuando hay una respuesta inmunológica a nivel de los ganglios linfáticos, que ocurre la diferenciación y el reclutamiento, esto va a estar aumentado. Entonces, este paciente no hay linfadenopatía, no hay una respuesta inmunológica. Tiene infecciones por microorganismos oportunistas y hay un retraso en el crecimiento postoestatural. Aquí debemos sospechar en la inmunodeficiencia variable, inmunodeficiencia combinada severa. Ok. Tenemos otro paciente, un baby de 2 meses de edad, quien presenta una cardiopatía congénita y paladar hendido, es hospitalizado con tos y taquipnea. Tiene antecedentes de un episodio convulsivo. La radiografía de tórax muestra infiltrado difuso y sin sombra tímica. Sin sombra tímica. Entonces, aquí, ¿qué patología debemos sospechar? Del síndrome de DiGeorge. Además, la concentración de calcio sérico está 6,5, está disminuida. Esto es muy importante. Síndrome de DiGeorge. Entonces, el síndrome de DiGeorge, hay ausencia de linfocitos T, hay ausencia también hay alteración en la inmunidad humoral por la cooperación celular. Ok, entonces tenemos otro paciente, un baby de 10 meses de edad que presenta candidiasis oral, infecciones oportunistas de una vez, a pesar de 10 días de tratamiento con estatinas, a pesar de 10 días de tratamiento con estatinas. Okay, tuvo 4 episodios de otitis media. En el examen físico se muestra aftas orales y múltiples parches de eczema. Tiene eczema importante. Además, ambas membranas timpánicas están embotadas. En la hematología completa se encuentra la hemoglobina 11.3, los glóbulos rojos en 7.6, las plaquetas en 97. Las concentraciones normales de las plaquetas están entre 150.000
hasta 400.000. El paciente tiene 97.000. Entonces el paciente tiene una trombocitopenia. Entonces, ¿qué patología debemos sospechar aquí? Cuando hay eczema, hay trombocitopenia, hay infecciones recurrentes, debemos sospechar del síndrome de Wiscombe-Aldrich. Síndrome de Wiscombe-Aldrich, aquí. Wiscombe-Aldrich. Perfecto. Entonces ya vimos estos casos que son, bueno, son casos difíciles, pero son casos que, o sea, deben, o sea, no le van a preguntar esto, pero deben, o sea, deben complementar ambas cosas. Ok, entonces vamos a ver algunas cosas que, preguntas que me hicieron a mí en mi quiz y en el quiz el año pasado. El año pasado preguntaron en el quiz con relación a las inmunodeficiencias primarias, primero, ¿qué manifestaciones clínicas esperaría observar en un paciente con déficit selectivo de IgA? Y recordemos, eso lo hablamos al principio, la IgA es importante para la inmunidad de las mucosas, entonces va a haber alteraciones y va a haber infecciones a nivel respiratorio, a nivel genitourinario, va a existir aquí mala absorción intestinal, enfermedades alérgicas, trastorno inmunitario y anafilaxis si se administra infusión de inmunoglobulina A. La segunda pregunta: ¿puede presentarse defectos en la producción de anticuerpos en pacientes con deficiencia de linfocitos T? Claro que sí, eso lo hablamos al principio. O sea, aquí, esto es importantísimo, la cooperación celular. Cuando hay déficit de linfocitos T, a su vez acarrea a un déficit de la inmunidad humoral, porque va a estar alterada la cooperación celular entre linfocitos T y linfocitos B. Y en esa pregunta hay que explicar todo esto. Okay, en el otro año, en mi año, me preguntaron que si, aquí, discutiendo el caso clínico de un paciente, de un baby de 6 meses de edad. O sea, el baby ya no está protegido por la inmunoglobulina de la madre. Ok, tiene infecciones bacterianas a repetición. Y aquí nos ponen algunos microorganismos específicos. Nos ponen neumococo y Haemophilus influenzae. ¿Cuáles son estos microorganismos? Son microorganismos no intracelulares, son microorganismos con cápsulas. Aquí son bacterias encapsuladas. ¿Y cuáles son la principal rama que permite la eliminación de esta bacteria? La rama humoral, que puede ser anticuerpos o el sistema de complemento. Entonces, okay, tiene un baby que ya no está protegido por las inmunoglobulinas de la madre. Tiene infecciones por bacterias encapsuladas, neumococo, Haemophilus influenzae. Además, aquí nos dice que hay valores bajos de inmunoglobulina. Bueno, aquí nos dijeron casi todo. Entonces, uno de sus compañeros sugiere una inmunodeficiencia primaria con deficiencia predominantemente en los anticuerpos. Entonces, aquí nos pregunta: ok, usted debe sugerir a su compañero análisis complementarios para confirmar el diagnóstico. Aquí, o sea, la principal patología que yo sospecharía, es la hipogamaglobulinemia de Bruton, porque principalmente se manifiesta después de los 6 meses de edad. No hay la diferenciación hacia los anticuerpos. Aquí está. No hay diferenciación hacia una célula B madura y por ende no hay anticuerpos. Y aquí deben explicar todo esto. O sea, hay déficit de las funciones efectoras y todo esto. Perfecto. Ok, el tratamiento apropiado para el paciente. ¿Qué se debe colocar al paciente? Bueno, aquí se debe colocar anticuerpos. La realización de una inmunidad pasiva. Un diagnóstico alternativo sería, por ejemplo, una patología donde también está alterada la producción de anticuerpos, por ejemplo, la inmunodeficiencia variable común. Ok, entonces ya vimos el CUBI, que era enfoque inmunológico importante, hicimos un repaso, un enfoque clínico,
bueno, eso lo hay más que todo en pediatría, pero tienen más o menos leerlo, tienen un conocimiento. Y bueno, eso fue todo. Entonces, si tienen alguna duda, me avisan. Y listo, pues. Gracias por venir a la laboratoria. Yo se las grabo y se las monto. Si tienen una duda ahorita, me la dicen o me la dicen después.